El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricia Suárez y bienvenidos a El Mundo en un Bocado. En esta ocasión tenemos un programazo que de verdad creo que les va a gustar y que no se pueden perder. Y un invitadazo que tampoco, en realidad está con nosotros el chef, repostero, pastelero y maestro de la Universidad del Caribe, Óscar Gutiérrez. ¿Qué tal estás, Óscar? Hola, Pati, muchas gracias por la invitación, excelente. Y pues bueno, esperando que aquí con tu auditorio nos podamos entretener bastante con un tema tan divertido. Yo creo que sí, y ya lo adivinaron. Vamos a hablar justamente de postres. Pero antes, vamos al siguiente reportaje. El postre es un plato dulce que por tradición se consume al final de una comida o a media tarde como merienda. Existe una extensa gama como los pasteles, las tartas, los helados, los chocolates, las cremas, entre otros. Los hay de distintas texturas y temperaturas como calientes, fríos y al tiempo y mixtos. Con el descubrimiento de la miel de abeja y el azúcar se crearon los postres. En el Corán y la Biblia aparecen varias citas sobre la miel y los frutos secos, que al combinarlos se creaban ricos postres. En el año 8000 a.C., la caña de azúcar se utilizaba en Nueva Guinea, su lugar de origen, para decorar los jardines y tiempo después se empezó a masticar, conociendo de esa manera pues su sabor dulce. En el año 4500 a.C. comenzó a cultivarse en China y cercano Oriente. Se dice que el postre más antiguo que todavía disfrutamos es la tarta de queso, cuyo nacimiento se sitúa en el año 776 a.C. en la antigua Grecia, y los primeros en comerla fueron los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de ese año, a quienes se les ofreció como parte de sus alimentos. La tradición de comer postre viene de la antigua Roma y le llamaban secundae mensae, o segunda mesa, pues servía de puente entre un plato y otro. Consistían en frutas y panes con levadura y miel. El azúcar llega de Oriente a Occidente en la Edad Media, pero solo en las mesas de los aristócratas. En esa etapa eran los conventos en donde se encargaban de emplearla para hacer repostería y para utilizarla como método de conservación de la leche, en forma de leche condensada. En la época napoleónica se produce la revolución del azúcar, al pasar de las mesas reales a las mesas del pueblo. En el siglo XIX, los franceses inventan la palabra dessert para designar al postre, que viene del vocablo de servir, que significa limpiar la mesa, porque cuando la mesa se queda sin platos y sin copas, es cuando llega el momento de las dulces sorpresas. Los países más reconocidos por sus exquisitos postres son Francia, Italia, España, Alemania, México, Perú y Argentina. Los postres siempre quedan como el recuerdo de una buena comida. ¡Disfrútalos! A ver, Óscar, platícame. Ya un poquito se habló en el reportaje, pero de la historia más o menos de los postres, pero ¿qué es esto de la secunda mesae o algo así? Porque los romanos son los que supuestamente empezaron con esto, ¿no? Sí, claro. Con los postres. Los postres, son mira, los que los descubren o los hacen. creo que hablamos de la creación, ¿no? La creación de un postre. Curiosamente, ya en estos términos, por ejemplo, los romanos o los griegos, el postre, lo que ellos hacían, hablaban de una mezcla de harinas con mieles. Todavía no teníamos una connotación más sofisticada, pero teníamos mucho el saber. Era una especie como de galleta, ajá, ¿no? Era algo muy simple, pero que tenía esta sensación dulce que te permitía limpiar un poquito el paladar para poder seguir degustando otro tipo de alimentos, ¿no? Como tal. Ah, entonces de ahí viene el término de secunda mesae. Exactamente, podría ser una parte dentro de la base de lo que nosotros trabajamos. O sea, se usaba entre puente de diferentes platillos. Pues un poco para limpiar. En algunas ocasiones sí, sobre todo, gusto. O también la forma en la que se alimentaba, ¿no? Porque también tenemos en consideraciones que en ciertos lugares la alimentación era diferente. No teníamos como la facilidad de acercarnos a muchos productos, ¿no? Claro. Entonces esa es algo que era muy interesante. Ya dentro de la base como tal se conoce como el final, el después de, ¿no? Esta mezcla. Yo creo que es la parte más importante de un postre, que es el cierre de una mesa, de una cena. Y siempre es dulce. Usualmente, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa. Yo creo que desde que el hombre es hombre y se hace cazador y se hace recolector, pues siempre ha habido de alguna forma postre, porque siempre ha habido frutas. Sí, es correcto. Y desde luego son una base esencial de los postres, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho, en los orígenes, si ya nos
vamos muy Más atrás a la sí. parte de la prehistoria. Podemos hablar incluso de la base que se utilizaban con las melazas, con los frutos que se encontraban en el bosque, estas moras y demás, que también permitían tener estas mezclas ligeramente dulces que nos ayudaban como a alimentarnos. No era un postre como conocido, pero sí era la base, ¿no? Entonces nos podemos remontar a muy atrás y ya hablamos de algo muy Aunque los similar. frutos del bosque no son tan dulces, ¿no? No, tienen son como aciditos, ¿no? ácidos, pero tienen la cantidad de azúcares que nos permiten tener esta sensación agradable. De hecho, por ejemplo, una fresa, una frambuesa, usualmente los azúcares naturales que tienen es lo que te dejas seguir comiéndolas. Son imposibles de dejar de comer, ¿no? Creo que te ha tocado poner algo en la mesa y te los acabas, ¿no? En un ratito. Ya sé. Y oye, siempre que vemos películas de los romanos y de los griegos, ¿qué tal las escenografías con esas frutas, esos fruteros, con las uvas colgantes? Tan vastos. Se antoja. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que hablamos cuando hablamos del Imperio Romano es la gula, ¿no? Claro. La parte donde todo era tan vasto, todo era tan excesivo, ¿no? Incluso hasta el hecho de que tenían hasta las virtudes de tener que devolver el estómago para seguir comiendo. Sí, qué impresión, ¿no? claro, ¿No? claro. Entonces es algo que no, ya no se presenta actualmente, pero esta sensación de no querer dejar de comer, ¿no? Por el gusto, básicamente. Bueno, entonces partimos de que los postres un poco los inventan. Que el postre viene a partir del azúcar, porque se hace primero con las melazas y con la miel. Es correcto. Y viene que a partir del azúcar. Pues mira, ya cuando hablamos del término postre y ya si metemos al azúcar como tal, ya podemos meternos un poquito más con los árabes, por ejemplo, ¿no? Ya los árabes hacen el uso del azúcar, por ejemplo, para estas conservas, para estas, por ejemplo, las frutas cristalizadas que ya incluso conocemos actualmente, que nos permiten tener estos frutos cristalizados que nos dejan una sensación mucho más dulce, una saturación de azúcares obviamente, claro. Y que además le permite extender el tiempo de vida del producto, ¿no? Que esa es la gran diferencia cuando tenemos una fruta cristalizada. Ahora, cuando hablamos de postres, Oscar, hablamos de postres de manera generalizada, pero los postres son infinitos, o sea, es una división, Muy grande. tiene muchísimas divisiones, más bien, o sea, Sí. ¿qué? Pasteles, tartas. Pues, exactamente. A ver, vamos mencionándolas. Pues mira, podemos hablar desde pasteles, podemos hablar de petit fours, podemos hablar de petit gâteau, podemos hablar de tartas, podemos hablar de mousses, podemos hablar incluso de cremosos. ¿De crepas? Crepas podría ser es una mezcla dentro de las mismas base que nosotros encontramos en las masas, porque luego lo dividimos también por tipos de masas que utilizamos para los postres. Entonces, híjole. ¿Gelatos? Gelato sería un postre, o masas o mezclas heladas, porque hay una división, gelatinas también. ¿Chocolates? Entonces, ¿Bombones? híjole, bombones. En este caso, malvavisco, ¿no? ¿Flanes o cómo? Y bueno, ¿y cómo catalogarías estos postres como la natilla, el tocinillo de cielo, el arroz con leche incluso? Claro. Esos son postres así nada más. Sí, por ejemplo, en este caso nosotros hablamos ya de mezclas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos basamos en la parte de las mezclas, por ejemplo, tenemos las masas batidas, por ejemplo, ¿no? Masas batidas crecidas, masas aireadas, ¿no? Mezclas con huevo, que en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de natillas, cremas pasteleras, cremas inglesas, una crema catalana, por ejemplo, o sea, ya hablamos de mezclas con huevo. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo esta base, se va subdividiendo todo, pero obviamente todo tiene un origen, ¿no? Como tal. Cuando inician los postres, ¿son postres pesados? ¿En la Edad Media quizás sean más pesados los postres? Creo que eran más vistosos. Ajá. Yo lo vería así de alguna forma. La Edad Media yo creo que permite el desarrollo de un postre vistoso, sensible de cierta forma, ya teniendo la forma de decir esto es un postre, ya tener el decir me voy a comer un postre, ¿no? Pero ya nos podemos basar que realmente el término de postre, realmente el término como tal de utilizarse, pues ya nos podemos pasar y saltar casi hasta el Renacimiento, ¿no? Casi el siglo XVII, Okay, en donde ya más bien en el Renacimiento. existe ya el desarrollo completo de la pastelería. Ya es en donde crece, es en donde se desarrolla como tal. ¿Donde tiene su auge? Exactamente, donde tiene su auge como tal. Entonces, híjole, ¿qué te puedo decir? De algún modo, la misma forma en la que crece, lo que es
todo el siglo XVII es lo que nosotros, incluso todavía es lo que enseñamos, ¿no? Es el desarrollo interno de toda la pastelería, de dónde proviene ya el origen como tal, por ejemplo, de un pastelero, de un panadero, de un chocolatero. Claro. Entonces de ahí hablamos. Volvemos a lo mismo, dentro de lo que es repostería y dentro de lo que es postres. Hay muchas divisiones y además especialidades dentro de sus profesiones, que de eso también vamos a hablar, de las divisiones, y de los estudios y qué es lo que estudia y cuál es la diferencia además de un pastelero de una corte, y sobre todo anteriormente, actualmente el estudiar en la carrera de gastronomía, la repostería, ¿no? Es correcto. Ya cuando vas determinando hacia dónde te quieres dirigir, es cuando vamos como complementándonos, ¿no? Hacia dónde vamos. Es que además, si en la repostería hay divisiones, pues es que en la gastronomía también las hay. Sí, es correcto. Y la repostería sería una de las divisiones de la gastronomía. Es una de las ramas que también podemos encontrar. Pero antes no era así, ¿o sí? No, antes hablábamos de una profesionalización de un oficio. No, era un oficio, el maestro pastelero, el maestro rosticero, el maestro panadero, el chef como tal, ¿no? Que el chef cumplía con un bagaje un poquito más amplio, pero siempre había alguien que determinaba y que tenía su línea a seguir. Sin embargo, sí había maestro repostero y maestro pastelero. Ya había desde entonces división. Ya había una pequeña división, pero en sus orígenes el maestro repostero era el que lo dominaba todo. Ah, caray, qué interesante. Muy bien, eso está padrísimo. Pero pues yo creo que nosotros, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más de postres aquí en El Mundo en un Bocado? Ya estamos de nuevo con ustedes en El Mundo en un Bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com, y nuestro teléfono en el estudio es 193-0200. Llámenos, sugiéranos temas, díganos, pregúntenos, aquí está el chef, critíquenos, corríjanos, se vale de todo. Aquí te aceptamos todo, ¿verdad, chef? Nos regañen, que nos Regáñenos digan de todo. también, muy bien. Y pues está con nosotros Óscar Gutiérrez, chef, repostero, pastelero y maestro de la Universidad del Caribe. Y precisamente nuestro tema es ese, postres, pero estamos hablando de postres en general, porque de aquí ya partirán muchísimos programas más, chef. Espero que nos acompañes, claro, sobre todas las divisiones que hay dentro de la postrería. Del postre. Del postre, de la repostería como tal. Claro, muy bien. A ver, entonces estábamos hablando de los chefs reposteros. Así es. ¿Cómo eran antes? Mira, antes, como te decía, realmente estamos hablando de un oficio, ¿no? Estamos hablando de algo que de alguna forma se desarrollaba. No era algo que aprendías en una escuela o era algo que aprendías en algún lugar como ahora, ¿no? Era algo con lo que crecías. Usualmente un pastelero o un repostero iniciaba su entrenamiento desde muy joven, 10 a 11 años, para poder empezar a incluso a veces era oficio de familia. Claro. Empezar a crecer, empezar a cambiar, y después, bueno, quien da este salto o quien ayuda a dar este salto como reconocimiento tal, solamente son todos los reyes y los virreyes, que con las excentricidades que ya sabes que se nos daba, que se daba mucho en esas épocas, el solicitar grandes cosas a estos pues digamos que señores de oficio, pues los hace maestros como tal, ¿no? Antes, incluso el término más coloquial para poder definirlo se da como maestro en el arte de la pastelería, que es la primera vez que se da ese término, y que fue en 1566, ¿no? En Francia. ¿En 1500? 1566. Wow, en Francia. ¿No? Maestro pastelero. Maestro en el arte de la pastelería. En el arte de la pastelería. Es correcto. Entonces y aparte que de alguna forma no era tan fácil, ¿no? Tampoco era como algo que pasara de la noche a la mañana, era cumplir con una serie de requisitos, era aprender o tener la habilidad técnica de muchas cosas, y sobre todo pues el juramento, ¿no? Así, este juramento que era salvaguardar el arte del oficio. Es correcto. A ver, platícanos de ese juramento, ¿cómo pues está? Mira, la verdad es que es algo muy, muy, muy divertido, porque así como un médico jura, ¿no? Actualmente, sí, como da juramento de Hipócrates, juramento ¿no? de Hipócrates de seguir su profesión, pues bueno, en esto entonces así era, ¿no? Y el juramento era guardar la profesión y seguir fielmente la ordenanza, que en este caso era, pues obviamente a servir al rey, ¿no? Claro. Y era algo que no podía romperse, ¿no? Entonces era algo muy, muy interesante. ¿Y de qué manera se sabía ya? O sea,
el rey, pues tampoco llegabas así para ser tu maestro pastelero del rey. Hola, soy maestro pastelero y ya. Sí, claro. Supongo que tenían que pasar ciertas pruebas y... Pues creo que era una prueba definitiva, simplemente era una sola prueba, era un examen, si lo podemos llamar así como tal, y era ejecutar su obra maestra. Y dentro de ejecutar su obra maestra era la organización de un gran banquete, un gran festín en donde pudiera demostrar todas sus habilidades en pastelería, repostería, incluso de la parte de esculturas, el trabajo artístico que podía llegar a realizar este chocolatería maestro. Seguramente, ¿no? Todavía no como ¿No tal, tanto? pero ya íbamos un poquito encasillados al arte como tal, ¿no? Porque al final del día es un arte. Todo lo que tenga que ver con la repostería, pues es un arte las creaciones que se hacen, ¿no? Desde antes hasta lo que se hace actualmente. Claro que sí. No, qué impresión. Oye, ¿cuáles serían los postres así de esa época? Muy elaborados seguramente, ¿no? Pues mira, más que elaborados, yo creo que dentro de la base del postre, el desarrollo, ¿no? Vamos hablando de que estamos descubriendo. Ahora sí es una época en donde descubríamos, ¿no? Bien dicen que nunca se descubre el hilo negro, pero en esas épocas se descubría, ¿no? La creación, por ejemplo, de las cremas pasteleras, las cremas inglesas, estas bases que nos van a permitir la famosa crema chantilly, que es muy popular, ¿no? Y claro, que es un accidente, ¿no? Es un accidente como tal la a creación ver, de la crema chantilly. Pues porque se da justo al momento del montaje de una crema o una nata para darle aire, accidentalmente se le incorpora azúcar y es de donde surge, ¿no? La famosa accidentalmente crema. se le pone azúcar. Exactamente. ¿Qué es darle aire? Cuando nosotros incorporamos aire a una mezcla es para darle esta textura, es para darle este volumen que nosotros encontramos en una crema batida, por ejemplo. Usualmente las cremas son ligeramente líquidas. Entonces, si tú incorporas aire, ya sea con un globo o con una batidora, bueno, en eso entonces un globo muy artesanal, muy rústico, estas mezclas que se hacen, estas uniones que permiten que el aire se mantenga dentro de la mezcla, es lo que hace que genere el volumen como tal en la misma. Ah, qué increíble. Y entonces así surgió la crema chantilly. Sí, es una historia muy interesante. Claro. Sí, de hecho, pues hay por ahí un montón de versiones, pero es como la más bonita de todas. ¿Cómo qué recetita habría? A ver, por ejemplo, nos están viendo y nos están escuchando nuestros amigos que, bueno, seguidores del Mundo en un Bocado. ¿Habría alguna recetita así como que de esa época famosona, pero que no sea tan elaborada de hacer? Híjole, mira, tal vez no de la época todavía y tal vez a lo mejor como famosa como tal, pero por ejemplo, te podría decir algo como, no sé. Francesa, que estábamos hablando de Francia, por ejemplo. ¿Alguna Carlota, ¿Te gustan los macarrones, por ejemplo? ¿Son los de colorcitos? Estos macarrones pequeñitos. ¿A poco esos son fáciles de hacer? Son sencillos, nada más tienen su punto de cuidado, ¿no? Realmente tienen una base muy simple, es polvo de almendra, azúcar glass y un merengue francés. Esos son los tres ingredientes, ¿cómo lo haces? elementos. Para hacer un merengue francés, usualmente, por ejemplo, puedes partir de la base de claras y la mitad de azúcar refinada, o sea, es decir, tu pesaje en claras, si son 150 gramos de claras, utilizas 75 gramos de azúcar solo para montarlas, ¿no? Tenemos este montaje. Bates hasta airear por completo. Después, por ejemplo, hacemos, en este caso, lo que nosotros conoceríamos como un tanto por tanto, que es una mezcla igual de polvo de almendras y azúcar glass. Entonces, en este caso serían 125 gramos de polvo de almendras y 125 gramos de azúcar glass. Tenemos las dos mezclas, las mezclamos y después lo único que se hace es incorporarlas lentamente con un poquito de digamos que de fragilidad para no sacar el aire que ya incorporé en este caso en el merengue. Después pongo mi charola o pongo un poco de papel estrella para que no se me pegue, formo mis discos y los dejo secar. El secreto siempre en los macarrones es dejarlos secar lo suficiente para que al momento que yo los lleve a cocción o yo los lleve al horno, que en este caso sería 160 grados, por alrededor de unos 12 minutos. 12 minutos tan solo. 12 minutos, exactamente. Solo genera lo conocemos como pie de macarrón, que es esta línea delgada que se ve abajo. Sí, ¿no? Deliciosos. Que son y que crecen y se ven preciosos al momento de que tú los llevas. Hermosos. ¿Y los colores cómo se logran? ¿Con edulcorantes usualmente artificiales? Con un poco de colorantes artificiales. A veces se usan pastas, por ejemplo, pastas para darle un poquito de color, alguna pasta de avellana o alguna pasta que nos permita tener esta sensación de sabor directamente más que en el relleno, ¿no? Y es
curioso porque la gente piensa que un macarrón es muy difícil. Yo toda la vida me imaginé que era dificilísimo de hacerlos. Pero su complejidad está en el tiempo. Tienen su tiempo, hay que dejarlo secar, hay que dejar que sequen lo suficiente. ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Mucho tiempo? Pues aproximadamente todo depende del clima, sobre todo aquí en Cancún, que por ejemplo luego el clima no nos ayuda, pero por ejemplo estamos hablando de unos 45 minutos. Que la capa o la superficie esté lo suficientemente seca para cuando yo toque mi dedo no se me pegue. Oye, ahorita que hablaste de Cancún, ¿qué pasa con los pasteles en Cancún? A ver, cuando uno trata de hacer... Ese es un tema delicado, pastel, ya sé, no sube tanto como en otros lugares. Sí, ¿Por qué? sí. ¿La humedad? Pues mira, lo que pasa es que las recetas están diseñadas por zonas. Entonces, en este caso, las presiones atmosféricas también cambian. Claro. No es lo mismo hacer un pastel, por ejemplo, en la Ciudad de México con una presión atmosférica 3 veces que lo que tenemos aquí. Y suben hermosos los pasteles, ¿no? Exactamente. Entonces, luego tiene mucho o la influencia entre la humedad que tenemos aquí, la base de nuestro polvo para hornear, que usualmente es lo que usamos para nuestras mezclas que queremos que crezcan. Aquí parece mentira, pero usamos una mezcla mucho más pequeña de lo que utilizaremos en otras zonas, en donde la presión es mayor. Entonces, es un dilema, ¿no? Qué difícil para ustedes. Y es bien difícil adaptarse a la zona en la que trabajas, ¿no? Yo tengo hasta la fecha muchos amigos, compañeros y demás, tanto pasteleros como cocineros, que en otros lugares llevan sus recetas que tienen de hace más de 5, 6, 7 o 10 años y llegan al lugar y no les sale ninguna, ¿no? Porque es complejo esa parte. Yo me imagino, parte delicada, justo como lo dijiste. Así muy es. bien. Bueno, pues vamos ahora a ver nuestros tips de etiqueta y costumbres. Regresamos. Hoy te compartimos algunos tips de etiqueta para cuando llega la esperada hora del postre. 1. Antes de servir el postre, deja la mesa impecable. Retira platos y cubiertos. Solo se dejan vasos y copas. 2. El postre se come en trozos pequeños. 3. Un buen digestivo, un café o un té son ideales para cerrar la comida. 4. La cucharita no se deja dentro de la taza, se coloca sobre el plato. 5. Nunca des una taza, una copa o un vaso en la mano. Déjalo junto a la persona y las tazas sobre un plato base. Un buen cierre de la comida será el momento más recordado. Esmérate por motivar un cierre con broche de oro. De nuevo con ustedes hablando de postres con el chef, repostero, pastelero y maestro de la Universidad del Caribe, Óscar Gutiérrez, y claro, con este delicioso programa de postres. Muy dulce. Así es, transmitiendo por 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com y nuestro teléfono en el estudio 193-0200. Y pues vamos a ver si de este momento delicado lo hacemos más dulce, porque yo insisto en que a mí en Cancún, perdóname, pero yo vengo de la Ciudad de México. Sí, claro. Y yo te juro que en primer lugar me sabe diferente el pan. El pan de la Ciudad de México me sabe muy distinto al pan de aquí. Sí. Número 1. Número 2. Me duraba o sentía que en México me duraba más el pan de lo que me dura aquí. Es correcto. Y número 3, cuando alguna vez intenté hacer algún pastel, algún panqué, me costaba mucho trabajo porque no inflaba. Es correcto. No sube. No alcanzan a tener la superficie. ¿Qué pasa? Pues mira, lo que pasa es que esa es la adaptación que hay que tener a veces en la profesión, ¿no? Cada una de las zonas se distingue por su característica obviamente propia, ¿no? En el caso de Cancún tenemos puntos de humedad que casi todos los días estamos al 75, 80, 90 y hasta el 100% de humedad. Claro, ¿no? Cosa que no tenemos en la Ciudad de México, no se tiene. Exactamente, y después hablamos de temperaturas, o sea, la temperatura estándar de Cancún es 27 grados cuando estamos más o menos con frío y hasta 33 cuando estamos hablando de verano, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace eso, por ejemplo, en el caso de lo que decías del pan, pues la proliferación de bacterias y el crecimiento del desarrollo están, digamos que en la fiesta. Tienen el clima, tienen la humedad, tienen todo perfectamente desarrollado para poder crecer. Por eso tú dejas un pan y a los 2 días o ya le encontraste moho o simplemente ya no sirve, ¿no? Ya no tiene la textura ideal. E incluso a veces, no sé si te ha tocado ir
cualquier lugar en donde vendan pan recién salido del horno, si no te lo comes ahí, pierdes este crunchy, esta costra, este crujiente, claro, que identifica mucho, por ejemplo, un pan. Sales, llegas a tu casa y dices, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan suave? Ya no estaba rica, estaba rico allá. Ya ¿Qué lo le pasó sé, aquí? pero como son esas características, no hay forma de componer. No, ya, o sea, a veces se usan aditivos, se usan gomas y demás para tratar de estabilizar un poco las mezclas, pero no es lo mismo. No, por eso no hay tantas pastelerías aquí. Yo no veo muchas aquí ni en Mérida, así, demasiadas pastelerías que dijeras, wow. Híjole, creo que mira, te voy a decir algo, sí hay, algo pero algo no hay que tantísimas. Tantas como a lo mejor encontramos en muchos lugares, ¿no? No tenemos tanto alcance en cuanto a los insumos. Hay muchos insumos que no llegan aquí o son de difícil adquisición. Eso hace la pastelería un poquito más cara. Entonces hace la pastelería, sobre todo pastelería de cierto nivel un poquito más sofisticado, pues ya no la hace tan accesible a muchos mercados. Entonces eso es un poquito difícil. Después, el hecho de que, y lo que me gusta de esta profesión es la exactitud. Es la muy exacta. Precisión. Sí, que todas las medidas tienen que ser todo tiene que ¿no? ser medido, todo tiene que ser pesado, no hay un vele tanteando, ponle aquí, ponle allá, bulto. Exactamente, a cucharadita, no. Aquí todo tiene que ser exacto, porque aquí sí el gramito arriba o el gramito abajo puede llegar a afectar la mezcla, ¿no? E incluso hasta las mismas técnicas que utilizamos, ¿no? Las técnicas dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero en la pastelería aquí sí lo altera. Así es. En la pastelería tienes que seguir el proceso y la técnica adecuada para poder llegar al producto final. Entonces yo creo que por eso no cualquiera se avienta. Claro, oye, pero entonces eso es como muy elitista, ser repostero. A ver, platícame, ¿cómo es la sí, caray? ¿Y cómo es la carrera? Ya hablamos de los maestros pasteleros en la corte. Claro. Y actualmente, porque lo que decíamos en un principio, ya la gastronomía de por sí tiene estas variantes y ramas. Uh-huh. Y luego en la repostería, ¿qué pasa? Claro, híjole, lo que pasa es que creo que ya actualmente el hecho de que la gastronomía como tal profesionalizara una carrera, un oficio, estamos hablando de que antes tú llegabas y te metías en un hotel o te metías en un restaurante y trabajabas, ¿sí?, 10, 15, 20 o 30 años para tratar de aprender y llegar a algún lugar. Ajá. Para poder llegar a ser o ya sea chef o pastelero o lo que tú quisieras, ¿no? Y con este esquema nuevo que tiene ya tiene más de 10 años que se hizo la profesionalización del oficio como tal, te permite extenderte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estudié inicialmente gastronomía y después, pues bueno, ya me fui dedicando a la pastelería y a la repostería por otras cuestiones. Pero de origen ya o en la actualidad, primero tienes que aprender, digamos que en sí, hacia dónde te quieres ver inmerso, ¿no? Que en este caso sería la gastronomía. O sea, un chef repostero primero tiene que ser chef. Primero tiene que ser gastrónomo, en este caso, ¿no? Okay. O en este caso tiene que tener oficio o de cocina como Ajá. tal. No necesariamente tiene que ser una persona con licenciatura, con estudios. Yo conozco excelentes pasteleros, excelentes reposteros que no tienen a lo mejor estudios, pero llevan 20 años metidos en una pastelería, ¿no? Sí, wow. Por ejemplo, entonces son excelentes y no le piden nada a lo mejor a una persona con estudios. La diferencia ahorita es que también la industria ya exige esta cuestión de los niveles educativos, que ya exige esta cuestión de que todo debe ser profesionalizante, ¿no? Porque ya no es lo mismo, por ejemplo, tú confiarás en un médico que no tiene los estudios. No, bueno, ¿cómo crees? No, bueno. Entonces es lo que se requiere ahorita, uh-huh. ¿no? Y ya el desarrollo de la carrera, pues se va dando, tú decides a dónde te diriges, tú decides a dónde quieres irte, ¿no? Y en este caso, el que decide irse por la repostería, todavía tiene un amplio rama para poderse desarrollar. Se puede volver desde pastelería artística, se puede volver repostero, se puede volver pastelero, se puede volver chocolatero, se puede volver incluso panadero y demás. Entonces el bagaje que tenemos es extenso. Hacia donde nosotros nos podemos mover es muchísimos lugares, ¿no? Entonces yo creo que eso primero te lo da la carrera y ya después tú decidas hacia dónde irte, ¿no? Fíjate que aquí tuvimos a un chef, ¿se acuerdan, chicos, que tuvimos a un chef maravilloso, también repostero extraordinario, Fidel Baeza? Claro. Vino con nosotros al programa a festejar el Día de la Madre, precisamente el 10 de mayo del año pasado. Excelente chef, repostero, correcto, sí. De hecho, bueno, nosotros tuvimos el gusto y el privilegio de que estuviera aquí en Cancún con nosotros. Ahorita se nos fue para Nayarit. Yo sé, ¿no? Entonces, desde acá un saludo enorme a nuestro adorado chef Fidel Baeza. Sí, se lo llevaron, nos lo quitaron. Sí, la verdad es que
Pues la verdad es que no podemos decir más allá de, pero es un tipazo. Oye, y además las tipazo. ideas. Sí, las es cosas muy que hacía y que creativo. creaba, qué bruto, es increíble. Sí, nosotros tuvimos el gusto de tenerlo incluso en un congreso por ahí de la universidad hace 2 años, si mi memoria no me falla, de la Universidad del Caribe, y nos acompañó para dar una conferencia y todo. Y pues la verdad es que creo que en Cancún Fidel hizo muchas cosas, bueno, en este caso Riviera Maya, ¿no? Claro. Y dio a conocer muchas cosas muy, muy padres. Así es. Oye, a ver, ¿hay algún consejito, Oscar, alguna recetita como para que alguna de las personas que nos está escuchando y quisiera hacer un pastel, un panqué en su casa, pudiera no pelear con esto de que no suba? Claro. Algo, no sé, que sea fácil, que lo podamos hacer en casa. Claro, mira, un consejo rapidísimo. Sobre todo, yo sé que aquí les pasa mucho, yo sé que sufren demasiado, por ejemplo, con el que se baje un bizcocho. Sí. ¿No? Abrir el horno, sacar un pastel que se ve hermoso y de repente de ver sí, ya un hoyo sé. en medio, ¿no? Eso es muy, muy frustrante, ¿no? Entonces, creo que de lo que yo les podría recomendar es física rápida, ¿no? A ver. Son cuestiones térmicas. Ajá. El aire caliente sube, el aire frío baja. Ajá. Entonces, cuando tú abres un horno, lo que haces es que entre El frío. el aire frío. Y el aire frío genera una presión atmosférica ligera, pero aunque sea muy ligera, y presiona las mezclas. Es lo que hace que las aplaste cuando tú abres un horno. Por eso no es muy recomendable que cuando ustedes estén cocinando, estén abriendo y cerrando el horno, pensando que ya va a quedar cocida la mezcla. Denle el tiempo para darse esa cocción. Usualmente las mezclas, casi todas, estamos hablando de una temperatura estándar de 180 grados. Depende de la porción, pues ya hablamos de cocciones desde 15 minutos, 12 minutos o hasta 45 minutos, ¿no? Ya cuando hablamos de porciones mucho más grandes. Pero si ustedes cuidan el hecho de no estar abriendo y cerrando el horno, que creo que eso es algo que hacen muchos. Es que yo creo que te da el nervio de no se me vaya a quemar. Exactamente. No se vaya a pasar, ¿no? Exacto, pero nada más denle el tiempo y, por ejemplo, agárrense un palillito de madera, algo sencillo, piquen al centro, revisen que salga limpio. En el momento que salga limpio su palillito, ya lo pueden sacar del horno, déjenlo enfriar y su bizcocho está listo. ¿Y no valdría la pena a lo mejor dejarlo enfriar dentro? Y ya abrir hasta después, o sea... Sí podría ser una opción, pero por ejemplo luego lo que hacemos es que resecamos la mezcla. Ok. Y lo que queremos tener es una mezcla húmeda, ¿no? Claro. Entonces necesitamos una mezcla húmeda que nos ayude. Muy bien, pues ya lo saben, eso es importante porque sí es muy frustrante, te lo juro. Sí, yo lo sé. Pero bueno, vamos ahora a la opinión del chef Federico López. Adelante, Fede. Hola, yo soy Federico López y en esta ocasión vamos a hablar de pastelería y postres al plato. La pastelería siempre ha estado de moda, tiene más de 300 años que es parte de nuestra vida cotidiana, pero hoy en día los clásicos son aquellos que están retomando, digamos, los postres del día a día. ¿Quién no conoce un profiterol o un eclair o un macarrón? Pero hoy en día yo creo que lo que está pasando es que esos grandes clásicos están regresando a las mesas. Aquella pastelería de los años 80, de los años 70 o tal vez de la Nouvelle Cuisine francesa de los años 60 están regresando. El Sacher, la Linzer Torte, el pastel de almendras o simplemente preparaciones hechas en miniatura están regresando a la alta pastelería. Los pasteleros hoy en día son mucho más especializados, tienen técnicas y sobre todo equipos mucho más sofisticados. Pero lo más importante es que la pastelería es deliciosa y está llena de sabores y contrastes. Hoy en día la pastelería francesa es un gran clásico y un gran referente, pero los sabores y los ingredientes de cada país se están involucrando. Y quién no diga que el chocolate, cada vez hay más variedades de chocolates, hay más marcas y lo más importante es que el chocolate que es de origen mexicano o digamos de América está empezando a tener un gran auge sobre las mesas de un chocolate mucho más puro y mucho más orgánico o tal vez de algún origen. La pastelería mexicana no se puede quedar atrás y grandes clásicos están siendo reinventados y sobre todo están llegando a las mesas. Pero en el caso de los restaurantes o de los eventos, el efecto wow lo encontramos en los postres. Tenemos postres mucho más grandes, mucho más llamativos y sobre todo para compartir. Eso hace que la pastelería hoy esté en uno de los mejores momentos y en los mejores lugares del mundo gastronómico. Yo soy Federico López y este es El Mundo en un Bocado. Ay, qué rico, me sigo antojando.
antojada. Pero bueno, a ver, platícame. Es que además tienes cosas súper interesantes de la historia estamos hablando también de toda esta nobleza del ser repostero, Claro. de ser chef repostero, Así esta es carrera correcto. como es actualmente, en fin. Pero estábamos hablando, por ejemplo, de un gran chef repostero como es Fidel Baeza, ¿no? Siempre hay alguien que nos antecede y que lo seguimos. Claro. En la repostería, ¿quién podría ser el papá de la repostería, el padre de la repostería? El padre de la repostería, o básicamente el que da inicio, el que da pie, ¿no? A estas bases, que es Antoine Carême, ¿no? Antoine Carême. Que es un cocinero, chef francés que da, y de hecho que fue de los primeros que escribe ya libros. Es de la literatura, digamos que ya tiene recetas estructuradas de pastelería, recetas estructuradas de postres, que nos permite ya tener pues las primeras bases, ¿no? De la pastelería, así como tal. ¿Cómo de qué año es? Híjole, ya estamos hablando de igual siglo XVI, Wow, es siglo el primero XVII, de perdón. alguna manera. Es el primero, por ahí más o menos. Es de nuestros fieles, de nuestras fieles bases, básicamente, de la pastelería como tal, ¿no? Hay muchas, yo supongo que debe haber muchas historias en la creación de estos postres y pasteles, así como me hablaste ahorita de la crema chantilly, ¿no? Que fue un accidente. Como algunos de los platillos de los chefs que también nos platican y tienen alguna historia. Cuéntame, háblame de algunos de los pasteles, por ejemplo, que sean más conocidos en el mundo, ¿no? Y que tengan alguna historia. Híjole, bueno, pues te podría hablar de, pues no sé, el Sacher, ¿no? Esta famosa torta Sacher o la Sacher Tort, que es un pastel tan sencillo. ¿Es alemán o austriaco? Es de Viena. Es Austria, Ajá. ¿no? Entonces es un pastel tan sencillo, y es un pastel, híjole, que dentro de su sencillez tiene su esplendor, ¿no? Porque básicamente es un bizcocho de chocolate. Ajá. Que se hace a partir de aire, que de hecho ya lleva el nombre, ya en la pastelería actual lo conocemos como bizcocho Sacher, ¿no? Ese quedó bautizado como tal, esa receta. Y que sobre todo, por ejemplo, en este caso, el relleno, que es de chabacanos, que usualmente se usaban las conservas o las mermeladas de chabacano para rellenarlo, era porque para el invierno pues no se sabía qué hacer con los chabacanos que ya se habían cosechado. Entonces sobraban las conservas, sobraban las compotas, sobraban las mermeladas, entonces había que estructurarlo, ¿no? Y pues bueno, obviamente dentro del mismo vamos a encontrar el ese sabor. Se crea en un hotel, ¿no? Es correcto. Okay. Así es. Oye, y de este pastel también famosísimo alemán, el Selva Negra. Híjole. Ese es muy famoso. Es famoso y es muy bonito porque es un pastel que tiene es bonito por su decoración, es bonito porque está ligado a una región que se llama Selva Negra, ¿no? En Alemania. Y tiene esta base porque es basta en cerezas negras, ¿no? No se hace con las cerezas que normalmente conocemos. No, ¿Cómo se llaman las cerezas? Las marrasquino, que son las que nosotros habitualmente comemos con estas rojitas. Ajá. No. El original se hace con cerezas negras, ¿no? Estas cerezas que pues aquí las podemos llegar a encontrar de vez en cuando, un poquito, a veces por ahí de marzo, enero. Si las ven en el supermercado, por favor, cómprenlas, son deliciosas, sí, saben muy ricas. En marzo. Por ahí de marzo, más o menos. Entonces, por ejemplo, este pastel, pues al ser en una zona que tiene una producción tan amplia, o que tiene estas cerezas en abundancia, y además que, por ejemplo, es un bizcocho de chocolate que se cubre con una crema chantilly, que se cubre con una crema batida. Es delicioso. Y que se rellena con estas. A veces puede llegar a irse, puede ser con las mismas cerezas enteras, o en mermelada, o en compota, o algo que nada más que tenga la base de la misma mezcla. Y después, pues la parte poética de la pastelería, ¿no? La parte bella de la pastelería es la decoración, ¿no? Claro. Que se decora con ralladura de chocolate o viruta de chocolate, ejemplificando esta cuestión como del bosque, esta cuestión boscosa, ¿no? Emblematizando todo lo que tiene que ver la zona boscosa de Alemania, ¿no? Entonces es muy, muy, muy rico. ¿De dónde es el Mil Hojas? También es otro pastel muy conocido. Híjole, creo que es de mis favoritos, es uno de los que más me gustan. Sí. Es muy rico, es francés, de hecho es un pastel francés como tal, y es un pastel que su peculiaridad es la masa,
porque es una masa que es muy crujiente. Se le conoce como 1000 hojas porque, bueno, básicamente la masa, al momento de generar la estructura de la masa, las capas que yo voy formando, conforme yo las voy doblando, voy haciendo capas entre grasa y masa. Entonces entre grasa y masa se van generando capas hasta tener 1200, 1300 capas entre una y otra. Cuando tú lo llevas a cocción, por eso se infla y se ven estas láminas delgadas de la masa en cocción, absorbiendo la mantequilla, ¿no? Que es con lo que se empasta usualmente una pasta para 1000 hojas. Y bueno, que ya el relleno, usualmente podemos hablar de una crema pastelera, podemos hablar de una base, por ejemplo, con crema de chantilly, a veces ya incluso hasta con frutos rojos, ¿no? Ya va cambiando la receta conforme vamos avanzando. Si de por sí es riquísimo el 1000 hojas, imagínate un 1000 hojas recién salido del horno, con estas capitas calientitas y crujientitas. No, bueno, sí. Qué delicia, Oscar. Y aparte el sabor, que curiosamente la dureza del 1000 hojas parte después de que sale del horno. Claro, o sea, no tiene que ser inmediatamente, pero así, que tenga esa como tibieza. Híjole, es delicioso. Es muy, muy rico, no. Sí, claro. Pero bueno, vamos ahorita a nuestro panorama gastronómico y vamos a seguir con otros pasteles buenísimos. Buenas tardes. Un supermercado en Tailandia cambia el plástico por hojas de plátano como una alternativa ecológica que evite el uso excesivo de plásticos de los envases de frutas y verduras. La solución encontrada por el establecimiento fue utilizar un material resistente que tienen en abundancia, totalmente orgánico y que da el plus de verse estético. Envolver con hojas de plátano no es exactamente una novedad para la cultura culinaria de algunos países tropicales de Asia. En la India, llevan usando hojas de plátano para los platos de arroz durante siglos, mientras que en China, Tailandia, Vietnam y Malasia las usan para envolver alimentos. Sin embargo, en América está siendo una novedad y cada vez más países están despertando a los efectos nocivos de la contaminación plástica en nuestro medio ambiente. Una solución simple y eficiente. La práctica de preparar masa y cocinarla entre dos placas de metal es una costumbre de hace siglos utilizada en varias culturas. Por ello, encontramos postres similares, pero con sutiles diferencias, como las crepas, los waffles y las marquesitas. Estas últimas son un postre originario de Mérida. Se dice que en 1910, el heladero Leopoldo Mena, debido a la baja de ventas en el invierno, comenzó a vender barquillos. Años después, en 1945, Don Polo combinó la masa dulce del barquillo con el salado sabor del queso de bola o queso holandés con el que están rellenas. El nombre se dio porque este dulce era el preferido de las hijas de un marqués. Puede ir acompañada de mermelada, queso crema, chocolate con avellana o cajeta. En el marco de la celebración del 50 aniversario de la ciudad de Cancún, el municipio de Benito Juárez, a través de la Dirección de Relaciones Públicas y la Canira Cancún, presentaron esta semana los detalles del concurso Cancún a través de tu paladar, que tendrá 2 categorías, estudiantil y profesional, en las que podrán participar un máximo de 40 expertos de la cocina por cada una de ellas. Los equipos serán conformados de 1 a 4 integrantes, con un máximo de 10 equipos por categoría. Los interesados deberán registrarse del 10 al 27 de febrero en la página www.cancun.gov.mx. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. Híjole, caray, Oscar, pues ya no nos queda mucho tiempo para seguir regodeándonos con los pasteles, pero bueno, vamos a tener que hacer un postres y pasteles segunda parte, desde luego. Esperemos que sí, yo encantado de volver a venir. Pero ¿cuál sería la tendencia, Oscar, de los postres actualmente? Porque ya se maneja otro, claro. Ya hay diabetes, ya la gente se preocupa por su salud, la gente se preocupa por su línea, comemos más sano. ¿Qué pasa con la repostería y con la pastelería? Híjole, creo que se ha ido transformando, creo que ha ido cambiando un poco. La tendencia actual va dirigida a todo lo que tiene que ver con lo saludable, ¿no? Regresar al origen, pero con una forma más sana,
¿no? Desde que empezó las tendencias del slow food, por ejemplo, ¿sí? Nos permitió entender que también había que darle una revisada a lo que estábamos comiendo, ¿no? Y a veces, incluso en muchos lugares, los postres se vuelven un poco más pequeños, ¿no? Ya se usan edulcorantes en lugar de azúcares, ¿sí? ¿no? O mieles de agave o mieles de otro tipo de mezclas que nosotros podemos utilizar para poder bajar estos contenidos de azúcar. Y luego también los perfiles, ¿no? Porque también ya ahora tenemos al celíaco, ya tenemos a la persona que es intolerante a la lactosa, ya tenemos ya de todo un poco. Entonces el gluten, que actualmente ya no se sabe si es moda o es de verdad algo que pasa, ¿no? Que en este caso son todas estas personas que, bueno, son intolerantes, o en su defecto los celíacos, que son completamente improbable que puedan llegar a comer algo con gluten, ¿no? Claro. Entonces las harinas alternativas, ¿no? Ahorita están muy de moda el uso de harinas alternativas también, para poder cambiar el esquema. Pues sí, pues muy interesante el programa y muchos más saldrán. Muchísimas gracias, mi querido Óscar Gutiérrez. Gracias a ti. Chef, repostero, pastelero y maestro de la Universidad del Caribe. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros en este deliciosísimo, porque no puede ser de otra manera, delicioso programa, la verdad, de postres. Así que los esperamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde por el 92.3 de FM, el 740 de AM y radioformulaqr.com, porque los vamos a invitar a comernos el mundo en un bocado. El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado.